¿Cuántos años pasó discipulando? ¿Ve? Ahora, en todo ese tiempo, 10, 20, 30, 40, entonces, cómo se mantenía la doctrina bíblica? ¿Cómo se mantenía la doctrina bíblica? Con la transmisión oral. Ok, oral, transmisión oral. No estaba escrito. Entonces, durante esos 20 años después de la ascensión de Cristo, las enseñanzas que dejó la historia de su vida fueron divulgadas oralmente. Y eso era parte de la cultura. No era como nosotros ahora, ¿no? Le dicen, compra pan Chabat. Y se va a la panadería. ¿Qué me dijo? Creo que francés. Porque nuestra mente está acostumbrada así, pero en ese tiempo la transmisión era oral. Se daba mucha importancia al oír. Cuando alguien le hablaba, estaban escuchando para no distorsionar lo que le estaban diciendo. Entonces, los testigos por testimonio oral o por tradición, este sistema estaba generalizado y era el más común de cómo compartir y recordar. Entonces, si alguien quería saber del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, hermano Andrés, ¿cómo lo transmitía? Hablando. Solo hablando. No había otra manera. Querían decirle acerca de la resurrección de Jesucristo. Todo era oral. Habían pensado en algún momento. Ahora, la siguiente, vamos a mirar algunos textos. Miren, no es un invento, es parte de la Escritura. Así que, hermanos, estad firmes y defended la doctrina que habéis aprendido. Miren, dice, sea por palabra o por carta. Como les dije inicialmente, se transmitía por palabra, se transmitía oralmente. Luego en el 50 recién vamos a ver que se está escribiendo. Pero inicialmente en el PowerPoint anterior dice después de 20 años. Y estoy diciendo 50 años. ¿Por qué? Después de 20 años, y estoy diciendo el año 50. ¿Por qué estoy diciendo 50? ¿Estoy equivocado? Exacto, ¿verdad? Jesús vivió ¿cuántos años? 30 años. Más 20 años, 50 años. Ok, muy bien. Entonces, el otro texto, en 2 de Pedro 1:16, dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como hubieran visto con nuestros propios ojos. Entonces, en ese tiempo, la autoridad la tenían los apóstoles. La autoridad lo tenían los que habían visto a Jesús. Entonces, si alguien quería preguntar, ¿esta enseñanza está correcta o no está correcta? ¿A quién irían? ¿A dónde recurrirían para saber si está bien o no? A los apóstoles. A alguien que ha visto, a los apóstoles. La autoridad máxima estaba ahí porque ellos habían visto y habían oído. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado, lo que hemos palpado, testigos, ¿no? Lo que hemos visto, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado, de eso se transmitía oralmente y hablando. Entonces el pueblo estaba
estaba acostumbrado y entrenado a oír, prestar atención y recordar. Entonces la primera tarea de los apóstoles fue predicar, no escribir. La primera tarea de los apóstoles fue predicar, no escribir. Desde el inicio no estaban escribiendo, predicaban, ¿no? Y entonces estaba tan bien aceptado este método que las enseñanzas podían ser repetidas casi sin ninguna variación. Ahora pónganse a pensar, pónganse a pensar. Después de Jesús, 20 años sin ninguna escritura, solamente la del Antiguo Testamento. Y la doctrina, la enseñanza, sin escritura. Entonces viene a la mente. Por ahí, allí alguien no se había equivocado. O de repente se ha olvidado algo. Puede ser, ¿no? Pero cuando ahora vemos los 27 libros y vamos a analizar, vamos a ver un milagro. Todo está. Todo está. No falta nada. Dios, ¿quién actuó para que se mantuviera aquí las escrituras? El Espíritu Santo. Por eso dice, santos hombres, fueron inspirados. Ahí está la inspiración del Espíritu Santo. ¿Qué debían escribir y qué no debían escribir? El Espíritu Santo los guiaba a los escritores. Ahí está el gran milagro, ¿no? Ahora, miren ustedes en ese cuadro. Antes de la Pascua había relatos y había escritos. Después de la Pascua también había relatos. Y había muchas historias. Estaban los evangelios, los hechos de los apóstoles, las cartas, Apocalipsis, interpolaciones cristianas en los libros del Antiguo Testamento, escritos de los padres apostólicos, tratados doctrinales y morales. Es decir, en el afán de tener algo escrito, muchos escribieron. No solo han existido los 27 libros. Por ejemplo, hay libros que hablan acerca de Jesús haciendo milagros de niños. U otros están escribiendo lo que fue de Jesús en su etapa de su niñez hasta cuando estuvo adulto, ese vacío. Trataban de... No, había libros así. Entonces, cuando se seleccionó los 27 libros, no solamente había 27 libros, había muchos escritos que pretendían ser palabras de Dios, ¿verdad? Ahora, nosotros también ya, ahora más adelante ya tenemos esos libros que vamos a estudiar. Entonces, en el periodo del 50 al 100, del 50 al 100, se da origen al Nuevo Testamento escrito, ¿no? Y esto va a surgir por alguna razón. El número de personas que tenían un testimonio personal, a los cuales Jesús habló y enseñó, ya estaban disminuyendo, ya estaban muriendo. Entonces, inicialmente eran los testigos, lo que hemos visto, lo que hemos palpado, eso estamos hablando. Pero a la medida que ellos ya iban muriendo, ya se iban perdiendo sus testigos. Entonces, ¿qué se necesitaba? Escribir. Comenzó a escribir el Nuevo Testamento. El cristianismo había excedido los límites del territorio israelita. Es decir, se recuerda cuando la iglesia estaba en Jerusalén y los cristianos no se querían ir de Jerusalén. Entonces Dios provoca una persecución donde salen los miembros de la iglesia despedidos, pero no los apóstoles. Qué contradicción. Deberían perseguir a los apóstoles, ¿no? A las cabezas, pero no,
salen los miembros, se quedan los apóstoles y la iglesia se extiende en Samaria, en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira. Ahora, los testigos, como Juan, Mateo, no podía ir a todos los lugares. Entonces, ¿qué se necesitaba? Escribir para enviar las cartas más adelante. Siguiente. La persecución judía dentro y fuera de Israel, más la fuerte influencia del paganismo, el mensaje oral no tenía seguridad de ser preservado. Ese mensaje de Jesucristo tenía que ser preservado, tenía que guardarse. Entonces había una necesidad ahora de escribir, porque los cristianos también estaban siendo perseguidos. Es aproximadamente durante la segunda mitad del siglo I, de 45 al 96, que los 27 libros del Nuevo Testamento se escribieron, aunque hubo una cantidad mucho mayor de libros religiosos escritos. Solo esos fueron reconocidos como divinamente inspirados. Entonces, una vez más, había muchos libros, muchos escritos. Ahora se tenía que seleccionar qué libros pertenecían al canon sagrado, qué libros pertenecían a la inspiración divina, qué libros debían quedar como el Nuevo Testamento, ¿cierto? Síntesis a lo que hemos dicho hasta ahora, no se me aburra. Ruthie, el PowerPoint se lo piden a Marta, el PowerPoint para todos. Quiero que se concentren y ayuden. Síntesis. Primero, tenemos palabra oral. El Evangelio se transmite informalmente. Los primeros 30, 40 años del cristianismo. Pastor, cuando dice los primeros 30, 40 años del cristianismo, está incluyendo la vida de Jesús. Claro. Ya, yo pensé que Jesús es fuerte para Recuerda que Jesús comenzó ya desde el niño. Muy bien. Segundo, se transita de palabra oral a palabra escrita, más o menos por el año 50. Pablo comienza a escribir, por los 65 al 70 se escriben los evangelios. Y tercero, estas palabras escritas ahora se reconocen como canon. Esta es la tercera parte. Entonces hay tres partes. Primero, se transmitía oralmente, hablado. Segundo, se comienza a escribir. Pero como había tantos escritos, ahora hay que seleccionar cuáles son, qué libros van a pertenecer al libro sagrado. Y de eso vamos a tratar ahora. Canon del Nuevo Testamento. Este se llama canon del Nuevo Testamento. Entonces, factores que determinaron la formación del canon neotestamentario: la rápida expansión del cristianismo, la expansión de la fe al mundo pagano, la desaparición de la generación apostólica, el surgimiento de herejías, controversias cristianas, la proliferación de diversos escritos cristianos, muchos de ellos de dudosa autoría y contenido. Entonces, todos esos factores llevó a los líderes de la iglesia a seleccionar. Todo eso determinó a ahora hacer un trabajo de ver qué libros van a pertenecer al libro sagrado. La palabra canon. Están escuchando canon. ¿Qué significa canon? Canon viene de la palabra hebrea y griega, y en castellano sería regla, metafóricamente. Inicialmente se conocía en castellano como caña, una caña. Luego, como un listón o una vara. Luego ahora es una regla. Por ejemplo, si yo quiero trazar una línea recta, ¿con qué me ayudaría? Tengo lapicero, ¿qué necesito? Una regla, ¿cierto? Para trazar recta. Entonces, canon significa eso. Canon, una regla, una vara para trazar. Aplicando eso a la vida cristiana, por ejemplo, yo quiero
conducir mi vida rectamente. Soy un jovencito y quiero casarme y digo, ¿con quién me casaré? ¿Cuál será mi regla para definir con quién me casaré? La palabra debería ser tu regla. Debería ser tu regla. A ver, si yo quiero saber si debo entrar a la política o no debo entrar a la política, mi regla ¿dónde está? Debería estar en la palabra. No, ¿cómo se llama? Daniel estuvo. No, pero José estuvo. José nunca pasó eso. José fue llamado para eso. Daniel fue preparado 3 años para eso. Entonces, la Biblia. ¿Cómo debo comportarme en la sociedad? ¿Cuál es la regla? La palabra. Mi vecino es un vecino ogro, me molesta. ¿Debo saludarlo o no debo saludarlo? Entonces, ¿qué me dice la palabra? Regla, ¿no? Ahora, aquí están los textos donde se usa esta palabra, canon. En Gálatas 6:16 dice, y todo lo que andan conforme a esta regla, a este canon, paz y misericordia. Todos los que andan de acuerdo a este canon, a esta regla, paz y misericordia. Filipenses, pero en aquello a que hemos llegado, digamos la misma regla, sintamos una misma cosa. Y eso debería ser, ¿no? Todos nosotros debemos tener una sola regla, puesto que no es una sola manera de conducirnos, puesto que la Biblia es nuestra regla. Todos. Y todas las denominaciones también deberíamos tener un solo pensamiento doctrinal, si es que la Biblia viene a ser nuestra regla. Pero cuando nosotros agarramos la Biblia y lo mezclamos con otro pensamiento, ya lo distorsionamos. En 2 Corintios 10:13 dice, pero nosotros no nos gloriamos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida para llegar también hasta vosotros. Canon, ¿no? Y abajo 10:15 también informa nuestra regla. Ahí está la palabra canon en la Biblia. Entonces, ¿qué es canonización? ¿Qué es canonización? Canon. Vamos a canonizar. Vamos a canonizar 27 libros, ¿no? O de los 50 libros, vamos a canonizar cuál de ellos es palabra divina y cuál es palabra humana. Ahí está canonización, es el acto de aceptar un libro o un texto en el libro de las Sagradas Escrituras. Tiene 2 significados. Reconocer que este libro, su contenido y su contenido es esencialmente divino. Y segundo, atribuir como consecuencia que el libro es una autoridad. Canonización, seleccionar qué libro es sagrado, qué libro es divino. Dentro de los 50 libros, estoy mencionando un número así, por decir nada más, ¿qué libros van a ser seleccionados para el Nuevo Testamento y qué libros no? Y los seleccionados van a tener autoridad divina, ¿cierto? Por eso el verbo canonizar es un término del siglo II de la era cristiana. Canonización es el proceso mediante el cual los libros de la Biblia reciben su aprobación y aceptación final por los líderes de la iglesia. Así que estos 27 libros han pasado por un proceso que luego vamos a ver. Normas. ¿Qué normas se utilizaron para hacer la selección? Para hacer esta canonización.
Uno, paternidad literaria. Pero tenía que ser una paternidad literaria divina. Entonces, grupos de estudiosos, eruditos, tenían que estudiar. ¿Quién es el autor del libro de Mateo? ¿Quién es ese autor? ¿Quién es el autor del libro de Hechos? Investigaban y estudiaban. Ah, Lucas. Pero Lucas no era uno de los seguidores de Jesús. Pero Lucas era compañero de Pablo y aprendió de Pablo. Recuerden que le dije que tenían que ser testigos. Testigos, ¿no? Ahora, la segunda es la paternidad literaria humana. Si fue relato de un siervo de Dios o un profeta. ¿Quién redactó este libro? Entonces, en ese siglo II había padres de la iglesia. ¿Quiénes eran padres de la iglesia? Padres de la iglesia eran los discípulos de los discípulos. Los discípulos de los apóstoles. A ellos se les llamaba padres de la iglesia. Entonces, primero están los discípulos, los apóstoles de Jesús, que transmitían oralmente, y ellos transmitieron a otros discípulos, y esos discípulos eran los padres de la iglesia. Ellos ayudaron a mantener el contenido de la Biblia. Entonces, cuando se estudia esto, se tenía que ver quién. A ver, Clemente, tú has sido discípulo de Juan. ¿Quién es el autor de este libro? ¿Por qué dices que es el autor de este libro? Tú que has escuchado de Juan, tú que has escuchado de Pedro, a ver, dinos, ¿qué cosas han dicho? Con esa medida fueron midiendo. Otro, la autenticidad literaria, si es verdadero, mito o leyenda. Por ejemplo, decir que Jesús sopló al barril y voló, ese es un ave. ¿Es real o es una leyenda, un mito? Un mito, una leyenda. Porque en el libro de Juan dice cuando él convirtió el vino en agua, es el primer milagro. Eso quiere decir que de ahí atrás él no hizo ningún milagro. Pero esta leyenda dice que Jesús hacía aves de barrito, nos soplaba y volaba. Así está escrito. Entonces uno tenía que ver eso. Aceptación eclesiástica, es decir, la iglesia tenía que aceptar. Siguiente. Criterios de la canonicidad, apostolicidad. El autor debía ser apóstol de ellos, como Pedro, Juan. Pablo, ¿por qué Pablo? ¿Por qué Pablo es considerado como un apóstol? Fundaba iglesias. Fundaba iglesias. Había otros fundadores de iglesias. ¿Por qué Pablo es considerado entre los apóstoles? Tuvo un encuentro especial con Jesús. Muy bien. ¿Y qué le dijo Jesús? Le reveló el Evangelio. Muy bien. Juan también fue traspuesto en Éxtasis y vio, ¿no?, la gloria de Jesús. ¿Sí? ¿No? Eso lo dice. Por eso él dice que es apóstol de Jesucristo porque Jesucristo lo comisionó. Porque Jesucristo lo comisionó, claro. Y eso está reconocido. Y Dios lo usó grandemente para escribir los libros. Entonces está el apóstol Pablo también dentro de eso. Y Lucas. ¿Por qué estará Lucas? Ya les dije, porque Lucas era compañero de viaje de Pablo. Entonces Lucas, y cuando escribe el libro de Hechos, ¿qué dice? Va a investigar, haciendo una investigación, va a dirigir el carta a Teófilo, lo va a hacer y va a escribir. Pero él también ha estado con Pablo, ha escuchado de Pablo, ha viajado con Pablo, ¿no? Entonces, por eso Lucas es considerado dentro de ellos, ¿no? De no ser apóstol, podría ser entonces un colaborador, un cercano a ellos, por ejemplo, Marcos, Lucas. ¿Se entendió hasta aquí, ¿cierto? Entonces, todos los autores de los 27 libros tenían que ser o un apóstol
o uno que es cercano a él, como Lucas y Pablo, que fue llamado por el Señor. Bien. El contenido, la concordancia con el criterio de la verdad o doctrina tradicional. Es decir, si el libro de Hechos de Clemente de Alejandría viene, se analiza, su mensaje tenía que concordar con el Antiguo Testamento. Y si no concordaba con el Antiguo Testamento, no entraba, separado. Porque si tú analizas los 27 libros del Nuevo Testamento, concuerdan con la doctrina del Antiguo Testamento. Concuerdan. No hay contradicción. Esa fue otra de las reglas. Otro es su contenido tenía que ser espiritual. Otro la doctrina correcta. Y eso quiero que graben bien. Un criterio para seleccionar estos 27 libros es la doctrina en cuanto a la humanidad y divinidad de Jesucristo. Lo que nosotros hablamos cristocéntrico. Cristocéntrico. Y cuando hablamos de cristocéntrico, tendríamos que entender bien quién era Cristo. Entonces nosotros ya sabemos que Cristo es 100% Dios y 100% hombre. 100% Dios, 100% hombre. A ver, vamos a hacer un examen. Por ejemplo, Sara, Jesús, ¿por qué estaba sufriendo en el huerto de Getsemaní? ¿Por qué tenía ese miedo? ¿Por qué tenía ese pánico? Pero era Dios. Pero era Dios. ¿Por qué Jesús estaba bautizando en el huerto de Getsemaní? Porque también era hombre y también era Dios. También era hombre y también era Dios. Podía usar su divinidad y En ese momento estaban mostrando como hombre, que él también estaba. Bueno, Andrés. Sí, pero más profundo. Más profundo. ¿Qué dice Filipenses? Se despojó en su divinidad. Eso tenemos que entender. Jesús, el Dios, se despojó, se anodadó. No usó para nada su divinidad, fue 100% hombre. Eso tenemos que entenderlo bien, es 100% hombre. Él sintió lo que nosotros, ¿qué dice Hebreo? Fue tentado en todo. Por eso Él entiende a usted cuando está tentado para tocar, Él entiende. Porque Él como ser humano lo experimentó. En otras palabras, no usó para nada su naturaleza divina. Podía usarlo, pero no lo usó. No lo usó. Se sujetó 100%. Cuando estaba en la cruz decía, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Realmente estaba abandonado? Pero él dice así, Jesús dice así, es una cruz, porque cuando Dios no puede estar en el pecado, y en ese momento él como hombre estaba llevando el pecado de todo el mundo. Y la santidad de Dios no permitía, lo abandonó. El único hombre en esta tierra que fue abandonado fue Jesucristo en ese espacio de tiempo, cuando estaba cargando el pecado de todos nosotros. Sí, Agustín. Hermano, usted afirma, cuando no me queda claro, usted dice que Jesús no usó su divinidad, en forma de Dios, no lo usó cuando era hombre. Sin embargo, era 100% Dios, 100% hombre, todo eso se enseña. Pero en el caso de la transfiguración, un hombre normal no puede hacer eso. Simplemente el mismo Padre le otorgó ese milagro, por decirlo así, a Jesús para que sus apóstoles puedan ver ese acontecimiento. A ver, para dejar un poco más claras, aquí vemos el curso de Cristología. Jesús 100% hombre,
100% Dios, dos naturalezas no mezcladas. Ahora, cuando tú estás hablando del monte de transfiguración, ¿quién está operando ese milagro? Es el resplandor. ¿Quién es? ¿Pero es de Jesús o es el Padre? Vale. Sigue. Entonces, 100% hombre, eso tenemos que ver. Y esa fue una regla básica, para seleccionar los 27 libros. ¿Sí? Pastor, Jesús realiza los milagros como hombre o como Dios. Como hombre, yo digo. Él no podría hacer nada por su naturaleza divina. Por ejemplo, él no podía pasar un examen usando su naturaleza divina. Fallaría y no hubiese llevado los pecados porque había falseado. ¿Quién transgredió? El hombre. ¿Había un hombre que podría ser sacrificado por la humanidad? No. Entonces Dios tiene que hacerse hombre, tomando nuestro lugar ahí en la cruz del Calvario. Eso es bien profundo. Entonces, por eso es que nosotros necesitamos entender eso. Esa fue una regla para debía apegarse al querigma, a la proclamación de Cristo en todas sus etapas, no separar, en todas sus etapas. Siguiente. Universalidad o catolicidad. Es decir, que debe ser aceptado por todas las iglesias universalmente. Y la inspiración debería ser una inspiración divina. Al final, como conclusión, para que seamos ministrados, he puesto muchos versículos de los que vamos a hablar. Siguiente. Estamos haciendo un estudio técnico y luego vamos a ir bastante a la palabra del Señor. ¿Por qué se necesitaba el cambio? ¿Por qué se necesitaba? Para tener trazado y marcado la revelación de Dios y así evitar el peligro de confusión y corrupción. ¿Confusión y corrupción de qué? ¿De qué? ¿Confusión y corrupción de qué? ¿Qué no se quería corromper? El mensaje de Jesús. El mensaje, recuerda el mensaje. El fundamento de la iglesia es todo el mensaje de Jesús. Y se necesitaba preservar eso, ¿no? Para tener por preservado la revelación de Dios y evitar así el peligro de olvidar la palabra divina. Para tener por escrito la revelación de Dios y así evitar el peligro de la pérdida o la destrucción. Pérdida o destrucción. Ahora, cuando nosotros pensamos en pérdida y en destrucción, vamos a ver también que hay otro milagro que el Señor ha hecho a través de su Espíritu, porque original ya no existe. Lo único que existe son copias. Por muchos años se tenían pocas copias, pero en la cueva de Qumran se encuentran 5.000 copias. Ahora imagínate, 5.000 copias. Ahora ponte a comparar estos 27 libros con esas 5.000 copias. Los eruditos lo analizaron y el mensaje se mantiene. Es un milagro. No hay originales. Solamente copia. Esas copias, después de tantos siglos, se comparan y se mantiene el contenido. Hay un 5% de error que nada tiene que ver con el contenido. Es un milagro, ¿verdad? Entonces, siguiente, por favor. Definición de canonización, entonces, es el acto de aceptar un libro o texto del libro de las Sagradas Escrituras. Canonizar tiene dos significados de conocer un libro, su contenido, su enseñanza, que sea únicamente divina,
Segundo, atribuyendo como consecuencia que el libro como autoría. Siguiente, por favor. Otra razón son las herejías, como les he dicho, otra razón son las persecuciones y la siguiente, la difusión de muchos apócrifos. Siguiente, por favor. Ahora, les dije que en ese espacio muchos autores, muchos hombres escribían para rellenar huecos en cierto aspecto de la vida de Jesús o de sus apóstoles. Por ejemplo, escribían acerca de la infancia de Jesús, escribían acerca del intervalo entre la muerte y la resurrección, la actividad de los apóstoles que no se escribe en el libro de Hechos. Entonces, hay muchos escritos más, no había solamente los 27, había muchos libros que estaban escritos con todos estos temas. También se quería inculcar doctrinas sincréticas. ¿Qué es sincretismo? Es mezclar la doctrina cristiana y la filosofía. Sacaban una conclusión y eso querían imponer. Por ejemplo, ahora G12. ¿Qué es G12? Por ejemplo, Johnny Cho. ¿Qué hace Johnny Cho? Y lee el libro de Cuarta Dimensión, él mismo lo dice. Dice, yo mezclo pensamiento oriental con el cristianismo. La cuarta dimensión, él mismo lo dice. Eso es sincretismo. Y de ahí sale, vamos a gestar, vamos a, por fe, de que sale toda esta doctrina. Y en ese tiempo también había así enseñanzas. Y para que no se cediera, para que no influenciara a la iglesia cristiana, se tenía que hacer eso. Pero había muchos libros así como hay en nuestros libros, ¿no? Los gnósticos tenían libros, que se están cansando con muchas situaciones. Y esos libros se le llaman apócrifos, se le llaman libros oscuros. Bien. Ahí tiene usted, por ejemplo, dice, en el siglo II había el Evangelio de los Hebreos, Evangelio de los Levitas, Evangelio de Pedro, Protoevangelio de Santiago, ¿no? De Juan, de la verdad, de Tomás, de Felipe, de María Magdalena. Más tarde, historias de José Carpintero, Tránsito de María, segundo Tomás, según Mateo, de Hechos, ¿qué se escribió? El Hecho de Juan, Hecho de Pablo, Hecho de Pedro, Hecho de Tomás, Hecho de Andrés, Hecho de Pilato, ¿no? De epístolas de los apóstoles, Pablo, tercera de Corintios, Laodicenses, y de Apocalipsis, Apocalipsis de Pedro, de Juan, de Tomás, de Pablo, de Pedro. Esos son algunos libros que existían. No estaba solamente lo que quisieron. Muy bien. Ahora quiero ir a darle la carnecita. Todo esto ha sido información para que usted tenga en vista panorámica. Pero para mí personalmente lo que más me importa es qué dice la Biblia acerca de esto. En otras palabras, ¿cómo se defiende la Biblia? Alguien decía, la Biblia es como un león. Suéltala y se defiende solita. Ya les conté, creo, esta experiencia. Cuando llegué a Catedral de Fe, un sectario de William Branham se había metido a la iglesia y tenía todo el equipo de evangelismo, más de 40, por 2 años, enseñando su doctrina de William Branham dentro de Catedral de Fe. Y cuando se enteraron, cuando Nana Gray lo descubrimos, lo confrontamos, los pastores no sabían qué hacer, dijeron, nadie quería subir, César, encárgate de él. Y hasta el día de hoy el ministerio evangelístico existe. Nunca contradije ninguna enseñanza, nunca le respondré por ninguna enseñanza, nunca. Todos los domingos les decía, tráigame su pregunta, traían la pregunta y a la luz de la Biblia lo estudiaban. Al siguiente domingo, traiga su pregunta y domingo tras domingo estudiábamos después de los cultos. Al cabo de varios años es el equipo más compacto que hay. La palabra sola se defiende. Entonces, el testimonio del Nuevo Testamento es la muestra más sorprendente para mí. Entonces voy a mostrar esta noche lo que dice la Biblia y luego lo que dicen los padres de la iglesia.
¿Quiénes son los padres de la iglesia, hermano Andrés? ¿Los padres de la iglesia quiénes son? ¿Qué tal? Los discípulos de los apóstoles. Exacto. Recuerda, el padre de la iglesia son los discípulos de los apóstoles. Ahora, vamos a analizar qué dicen los evangelios acerca del cambio, según estas reglas. ¿Qué dicen los evangelios? Juan 14:26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Juan, el Espíritu Santo va a hacer recordar. El Espíritu. Entonces, ¿quién ayudó a Juan a escribir el Evangelio? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. En Mateo 10:19 dice: mas cuando os entregue, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora va a ser dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo que. Espíritu de vuestro Padre. Entonces, ahí está, ¿quién está narrando eso? Mateo. Yo digo, Mateo, no te preocupes, porque el Espíritu Santo te va a decir lo que vas a hablar. El Espíritu Santo te va a decir lo que vas a hablar. No te preocupes, ¿cierto? Entonces, ¿quién está inspirando el libro de Mateo? El Espíritu Santo. Claramente, ¿no? Lucas 12:11-12, cuando os trajeren a la sinagoga y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis decir. Otra vez, el mismo Evangelio está reclamando que es el Espíritu Santo. No es el hombre, sino es el Espíritu Santo, ¿no? 21:14-15. Proponed en vuestro corazón no pensar antes como habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría. Yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir a todos los que se opongan. Entonces, una vez más, el Evangelio mismo está afirmando, y en Juan 14:17 dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve, no lo conoce, pero vosotros lo conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Gracias, gracias. ¿Cuándo diríamos está con vosotros? ¿En qué tiempo? Antiguo Testamento estaba con nosotros. Ahora el Nuevo Testamento está en nosotros. Muy bien, ¿no? Entonces, miren, los mismos evangelios están afirmando que es el Espíritu Santo. Los mismos evangelios están afirmando que tanto Mateo, tanto como Marcos, Mateo, Lucas, Juan, inspiración divina. Siguiente, por favor. Estamos viendo sobre los evangelios. Sí. Una consulta, y los evangelios apócrifos no existían también, no existen sobre sí. No existen. Son más relatos históricos, pero no hay esa afirmación, palabra de Dios, por ejemplo. No hay. Sí hay. Ahora, la pregunta es, ¿pero me sirve o no me sirve esos libros apócrifos? ¿Sirve o no sirve? ¿Sí o no? ¿Sirve o no sirve? ¿Cómo? Para contradecir la verdad. No. ¿Para qué sirven los libros apócrifos? Exacto. Sí nos sirve para conocer la historia. Pero no es palabra de Dios, ¿cierto?
sirve, pero nos sirve como historia para saber cómo vivían, qué pensaban, qué intención tenían, cómo influenciaron los gnósticos. A eso nos sirve. Sí, nos sirve. Entonces, una vez más, aquí en 1 Corintios 2:13 dice: la cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, todos los que escribieron el Nuevo Testamento, los evangelios, estaban conscientes de que no estaban hablando palabras humanas. Estaban conscientes de que el Espíritu Santo les estaba ayudando a hablar. Ahora, ojo, no es que el Espíritu Santo los lleva en éxtasis, le hace cerrar sus ojos y le habla, no está hablando de eso. Porque si miramos Lucas dice: yo he comenzado a investigar para escribir. Pero ¿quién lo ayudaba a no cometer errores? ¿Quién le ayudaba a seleccionar qué debía escribir y qué no debía escribir? ¿Quién es el Espíritu? Ahí está la parte del Espíritu Santo. Por eso esta palabra es palabra divina, por eso es parte del Nuevo Testamento. Hechos 2:11 dice: quien viniendo a vernos tomó el signo de Pablo y atándose los pies y la mano dijo: esto dice el Espíritu Santo. En cambio, el libro de Apócrifo no dice eso. Macabeo dice, fulano tal dice, ¿me entiende? Pero acá claramente dice: esto dice el Espíritu Santo. Esto no dice Pablo. Esto no dice Pablo, esto no dice Pablo. Esto dice el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces más adelante Marcos era compañero de Pedro, Lucas era compañero de Pablo, y la carta de Lucas es reconocido por Pablo, que se hizo la carta de Timoteo. Hechos 1:1 vemos, nos muestra, ¿no?, cómo Lucas ha escrito la segunda carta. Muy bien, hasta ahí hemos visto lo que autodice la misma palabra de los evangelios. Y hemos visto que la misma palabra afirma claramente que el Espíritu Santo es quien ha usado a estos hombres. El Espíritu Santo usó a Mateo, a Marcos, a Lucas y a Juan. ¿Por qué? ¿Por qué los usó a ellos, Joseph? Regla del canto. Porque los que tenían, los libros que tenían que estar aquí, sus autores tenían que ser testigos. Ellos fueron testigos, ellos vieron, ellos palpaban. Y Randy, ¿por qué entonces está Lucas? Porque era compañero fiel De Pablo. El libro de se refiere al Evangelio de Lucas o se refiere al libro de Hechos, porque no sé, el libro de Lucas no sé en qué tiempo se escribió, el libro de Hechos no sé en qué tiempo se escribió, porque Pablo, cuando Jesús se convirtió, pasó algo de 3 años, un poco más, no recuerdo bien, y después recién puso a caminar con Lucas. No sé si Lucas escribió el libro de Evangelio, cuando ya estaba caminando con Pablo en misiones. Claro, Lucas escribió cuando estaba en misiones, pero él vio que se necesitaba otro libro que cuente la historia. Y entonces ahí es donde él escribe la historia de la iglesia primitiva. Por eso el libro dice: yo voy a investigar, voy a analizar. Entonces, ahora si tú ves, después de los 4 evangelios, ¿cuántos libros históricos tenemos en el Nuevo Testamento? Solo uno. Histórico, solo uno. ¿Qué hubiese pasado si no hubiera ese libro? La cadena se rompía. ¿Quién ayudó para que no sea así? El Espíritu Santo. Eso quiero que se metan en sus cuentas.
Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Porque cuando leas el libro de Mateo, entiende que es el Espíritu Santo quien ha inspirado a ese hombre para que te hablara. Cuando leas Marcos, es el Espíritu Santo. Cuando leas Juan, es el Espíritu Santo. ¿Entiendes? No leas el libro de los evangelios como una historia. No. Es una historia que el Espíritu Santo inspiró a estos santos hombres de Dios para hablarnos. Es palabra de Dios, ¿no es cierto? Te alabamos, Señor, pero hay que leerlo todos los días. Hay que rumiarlo todos los días, hay que masticarlo todos los días, ¿verdad? Sí. Pastor, para seleccionar el libro de Apocalipsis, ¿escribió el mismo criterio que los libros? Otra vez. Para seleccionar el libro de Apocalipsis, ¿escribió el mismo criterio que los libros? Sí, igual. ¿Y es un lenguaje perfecto? Sí, por eso se demoró un poquito, porque es un libro diferente. Era diferente. ¿Por qué es diferente el libro de Apocalipsis? Porque habla en símbolos. ¿Ah? Habla en símbolos. Uno habla de símbolos. Él va a decir, ¿quién es el autor de Apocalipsis? El escritor. Pero ¿quién es el autor? Eso les pasa por no leer el Apocalipsis. ¿Qué dice? A ver, Juan está en la isla del pan. ¿Cómo recibe la revelación? Se aparece. Ya, pero todo el mensaje a través de quién recibe. El ángel. A través de un ángel. Juan a través de un ángel. ¿Y quién le está dando al ángel la revelación? ¿Quién le está dando la revelación al ángel para que le dijera paz? Jesucristo mismo. ¿Quién es el autor y quién es el escritor? ¿Quién es el autor? Jesús. ¿Quién es el escritor? Ahí está la diferencia. El libro de Apocalipsis. Porque nadie podría describir al Cristo glorioso. Si Juan estaba aquí, el libro de Apocalipsis muestra al Cristo glorificado. Ustedes van a escuchar el mensaje de domingo, muy buena. ¿Con quién de relaciones? Pastor, y el autor de Hebreos. Eso sí. Le gustan las complicaciones. Sí, en su momento te voy a decir, el libro no dice, pero tienes que estudiar todo el libro y tienes que deducir quién es el autor. Ya lo vamos a trabajar, no te voy a dejar, pero sí. Entonces, muy bien, ahora vayamos a las epístolas paulinas. ¿Qué dicen las epístolas paulinas? Pablo declara que anuncia no palabra humana, sino del Espíritu Santo. Epístolas paulinas. 1 Corintios 2:13 dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino por las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Quién está diciendo eso? Pablo. Entonces Pablo está diciendo, mi carta no son palabras humanas. La carta que estoy enviando son palabras acomodadas de lo espiritual a lo espiritual. Entonces cuando yo leo las cartas de Pablo, las epístolas de Pablo, no tengo que mirarlo solamente como un documento que Pablo escribió, no. Son palabras que están acomodadas a lo espiritual a lo espiritual. Y eso debe ayudarnos a nosotros a tener reverencia, ¿verdad? Segundo, Pablo declara que habla mandamientos del Señor. Dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Un momento acá. Pablo dice, yo estoy escribiendo mandamientos del Señor. Entonces cuando yo leo, digo, Pablo está escribiendo, acomodando lo espiritual a lo espiritual, y Pablo mismo dice que está escribiendo los mandamientos del Señor. Cuando dice, por ejemplo, que debemos ser hospedadores
debe de ser hospedador, el líder, el ministro debe ser hospedador. ¿Quién nos está diciendo? ¿Qué nos está diciendo Pablo? ¿Que es una sugerencia o es un mandamiento? Si me cae bien lo recibo y si no me cae bien no lo recibo. No. Hay una regla. ¿Cuál es mi regla? La palabra de Dios. Y según mi regla, yo debo ser hospedadores con todos. ¿No es cierto? Con todos. Así vayan en la marcha, digo. Claro. La palabra de Dios es para todo lugar, ¿verdad? Es para todo lugar. Ahora, en 1 Timoteo 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de nuestro Salvador. Otra vez, por mandato de nuestro Salvador. ¿Qué estamos afirmando? Que Pablo declara los mandamientos del Señor. Siguiente amigo. Pablo declara que recibió lo que predicaba de Dios como un apóstol. Ya ustedes saben, en Corintios 1:1, 2 Corintios 1:1, él se presenta, Pablo, apóstol. ¿Llamado por quién? Por Jesús. Llamado, y siempre lo dice. En Gálatas 1:11-12 dice más, os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es en un hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Ahí está clarito, lo que ustedes han dicho actualmente. Él tuvo una experiencia especial por Jesucristo. Pero lo que yo escribo no es una idea. Lo que yo escribo no es lo que escuché de alguien. Lo que yo escribo es revelación de Dios. Es algo que Dios le ha mostrado. Y eso está escrito ahí en sus cartas. Entonces, 3:3, que por revelación me fue declarada. Por revelación me fue declarada. Revelación divina, ¿verdad? Pablo declara que escribe en base de la palabra y autoridad de Jesucristo. En Primera de Tesalonicenses 4:2 dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Mucho de lo que él escribe está diciendo que son instrucciones del Señor Jesús. 4:8, así que el que desecha esto no desecha al hombre sino a Dios, que también nos dio el Espíritu Santo, por lo cual lo decimos esto en palabra del Señor. Pablo dice, esto estoy diciendo en palabra del Señor. No está diciendo, es mi palabra. No está diciendo, es la palabra de mi maestro. Eso no está diciendo, es mi idea. Pablo está diciendo, es palabra del Señor. ¿Qué evidencia más tendría que tener para decir que esos libros del Nuevo Testamento son palabras de Dios? Si los mismos libros del Nuevo Testamento nos están afirmando su divinidad, ¿no? Pablo declara que escribe en base de la palabra y autoridad de Jesucristo y de la Cristo, por favor. Ahora, Pedro declara que las epístolas de Pablo son escrituras junto con los libros del Antiguo Testamento. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, Pedro mismo reconoce que los escritos de Pablo, palabra de Dios, y que fue inspirado por el Espíritu Santo. Sigue, por favor, ya. Pablo declara que Cristo habló en y a través de él. Sigue, por favor. Ahora las epístolas generales. Hemos visto los evangelios, hemos visto las epístolas paulinas, ahora las epístolas generales del Nuevo Testamento. No hay que discutir porque
fueron discípulos de Jesucristo. Primera de Pedro 1:10-12 dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendría tras ellos. Otra vez, las epístolas generales también fueron indicadas por el Espíritu Santo. Fueron guiadas por el Espíritu Santo. Siguiente. En 1 Corintios 2 dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu Santo. Más abajo dice: Él revelado a los santos apóstoles profetas por el Espíritu Santo. Es la misma dinámica que los evangelios, la misma dinámica en las epístolas paulinas, es la misma dinámica en las epístolas generales, donde las mismas epístolas se autodenominan como palabra de Dios, se autodenominan como inspiración del Espíritu Santo. Sigue. Ya, ahora llegamos a Apocalipsis. Hemos hecho evangelios, hemos hecho epístolas paulinas, epístolas generales, ahora Apocalipsis. ¿Qué dice el versículo? La revelación de Jesucristo. Ya es todo, ya explicamos. El autor de Apocalipsis es Jesús mismo, anunciado a través de un ángel a Juan. Es que usted póngase a pensar: Jesucristo resucitó, estuvo 40 días y ascendió a la diestra del Padre. Ahora, ¿qué autor podría describir a ese Jesús glorificado? ¿Quién podría haber escrito a ese Cristo glorificado? ¿Por qué él mismo? ¿Por qué no otro? ¿Por qué no Pablo? ¿Por qué no Pedro? ¿Por qué no Juan? Porque él mismo es testigo. Yo sé por qué. Descripción del Cristo glorificado. ¿Quién ha visto a ese Cristo glorificado? ¿Por qué? Porque todavía nuestros cuerpos no han sido transformados y estamos Nadie. Tendría que estar ahí a la diestra del Padre para describir todo eso. Por eso, con Apocalipsis, no hay que discutir, aunque ha habido discusión para aceptar como canónico, porque es algo diferente a todos los libros, ¿no? Algo diferente a todos los autores. Y ahora él dice: la revelación de Jesucristo que Dios dio para manifestación a sus siervos, las cosas que deben suceder pronto, las cosas que deben suceder pronto, no de aquí a 2000 años, las cosas que deben suceder pronto. Y yo estaba en el Espíritu del día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último, ¿no? Y al instante yo estaba en el Espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. La iglesia está sufriendo, la iglesia está perseguida, los romanos están tratando de desaparecer el cristianismo, no podías ejercer tu fe libremente. Entonces necesitas una carta, necesitas un escrito. Entonces el Señor va a traer esos escritos de una forma simbólica, ¿verdad? Y le va a decir que está en medio de su sufrimiento, en medio de ellos, en medio de ustedes, estoy yo. Y lo que caracteriza a los primeros capítulos es su trono, 4 y 5. Trono, ¿qué significa? Que si tú estás con cáncer, Dios sigue gobernando.
Si entra el izquierdismo y nos hace trizas, Dios sigue gobernando, no cambia. El trono, estás pasando persecución, estás pasando la influencia de Jezabel, estás pasando todo eso, y el Señor dice, yo estoy aquí, en la gracia. Sigue, amigo. Declara ser palabra de Dios, sigue. Ahora, otra evidencia de que estos 27 libros son parte del canon, estos 27 libros son libros inspirados divinamente y son parte de la Biblia, es los comentarios de los padres apostólicos. ¿Quiénes son los padres apostólicos? Los discípulos de los apóstoles. Muy bien. Clemente de Roma dice, los apóstoles predicaron el Evangelio siendo llenos del Espíritu Santo. Y ahora mira lo que dice. Pablo escribió a los corintios cosas verídicas siendo ayudado por el Espíritu Santo. ¿Quién está diciendo? Un padre apostólico. Está afirmando que los escritos de Pablo es palabra de Dios. Justino de Mandi, los evangelios fueron escritos por hombres llenos del Espíritu Santo. Irineo, otro padre de la iglesia, obispo de Francia, entonces dijo, todos los apóstoles recibieron el evangelio por revelación divina. Las escrituras fueron dictadas por el Espíritu Santo de Dios. ¡Wow! ¿Quiénes lo están diciendo? Los testigos que escucharon a los apóstoles. Siguiente. Teófilo dijo, ambos hablaron siendo inspirados por un mismo espíritu, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Entonces está diciendo, el Antiguo y el Nuevo son inspirados por el Espíritu, palabra de Dios, ¿verdad? Clemente de Alejandría, todas las escrituras son la ley de Dios divinas. Los evangelistas y apóstoles escribieron por el mismo espíritu que antes inspiró a los profetas. También está comparando. Orígenes de Alejandría dicen, las escrituras proceden del Espíritu Santo y no se encuentra en ellos nada que no sea dado por la sabiduría de Dios. No se encuentra nada que no ha sido dado por la sabiduría de Dios. Así que a partir de ahora, cuando leas esos libros, por favor entiende, es palabra de Dios, es dado por el Espíritu Santo, es dado por la sabiduría de Dios, son testimonios que Dios ha dado a los apóstoles, no es cualquier libro. Como ministro, como ministra, tienes que nutrirte de la palabra de Dios y todo lo que hagas, todo lo que piensas, todo tiene que ser medida con la palabra de Dios. La Biblia es tu regla de fe y de conducta. De fe y de conducta. Amén. Ahora les voy a tomar un examen. Ojalá que muchos no me expulsen. Pero yo le voy a preguntar. ¿Por qué usted después de una alabanza comienza a batir su mano? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Está? ¿Está o no está? 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 Ahora, este es mi regla. Si alguien viene y ora por mí y me dice, ¿tiene la unción de la risa? Yo voy a preguntar, ¿Jesús ministró con la unción de la risa? No. ¿Los apóstoles ministraron con la unción de la risa? No. ¿Los padres de la iglesia ministraron con la unción de la risa? No. ¿Lo voy a aceptar? No, pues voy a caballar. Porque mi regla de fe y conducta es la palabra. Hermano, pero hay unos métodos de Jesús, dicen, bueno, otro hermano dice que Jesús usó los hijos del barro, porque agarró barro y le echó de loco, o el pez de Pedro usó los hijos de la sombra, porque pasó por la sombra y levantó los enfermos. O sea, ellos pueden decir, el barro que yo tenga también, y yo estoy a decir el apellido, el sombrero, el barro, o sea, ¿cómo contestar a esa persona? Porque la Biblia está, según se ve, pero
pero ellos quieren actualizar muchos derechos. ¿Cómo hablar? Sí, ellos dicen que mayores cosas de Jesús van a hacer. Ese es su argumento. Pero yo me sentiría ofendido. ¿Y yo mayor que Jesús? Olvídate. Ahora, lo que tú estás mencionando, si yo te pregunto, Jesús cuántas veces juntó con barro los ojos a un enfermo? ¿Cuántas veces lo hizo? Una sola vez. Entonces, todas las formas que Jesús hacía, no lo hacía dos veces. No lo hacía dos veces. Ahora Jesús, como 100% hombre, obedecía la voluntad del Padre. Entonces, yo también creo que Dios puede obrar soberanamente en la iglesia, pero que el Espíritu Santo te diga, y lo vamos a ver con los frutos. Pero tú utilizar una forma y hacerlo como una doctrina, no sé si te has dado cuenta, por ejemplo, Agustín ahora, estos ministros agarran de la frente y te empujan y te quieren empujar. Entonces yo voy a preguntar, ¿Jesús lo hiciste? ¿Apóstoles lo hiciste? Porque ¿dónde está mi regla? Mi regla es la palabra. Hermano, pero si lo practican eso los hermanos, lo que siempre nos preguntamos, ¿son salvos por hacer eso? O sea, Eso no nos compete. Estamos hablando de forma, de liturgia. Entonces no tendríamos que ir con ellos. No lo maldigas, no le digas nada. Solamente no lo subas al púlpito. Sigue, hermano. Hasta el jueves. Pastor, 1 Corintios 7:12, ¿me puede dar una lectura, por favor? Las primeras palabras. Así que, aunque os escribí, no fue por causa de que cometió el agravio. 1 Corintios 7:12. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no lo abandone. Las primeras palabras. Esto digo yo, no el Señor. Tienes que ver todo el contexto, porque está hablando justamente de un problema matrimonial. Si tú lo separas así nomás, se puede entender así. Si tú ves el contexto, simplemente está dando como una orientación. No el Señor, porque el Señor ahí no ha aceptado, por ejemplo, que alguien se separe o se divorcie. Entonces, por causa del hombre, entonces se divorcia. Pero aún así, no deja de ser palabra de Dios porque es inspirado por el Espíritu Santo. Está ahí porque el Espíritu Santo Cuando llegamos a Corintios, vamos a tomar ese texto para trabajar. Muy bien, vamos a orar por favor. Y una vez más, el anhelo de nosotros es que realmente amemos la palabra de Dios, te nutras de la palabra de Dios y mantengamos como regla de fe, ¿no?, la palabra de Dios, y en este caso el Nuevo Testamento. Señor, una vez más, muchísimas gracias por este tiempo que hemos tenido, de poder reflexionar cómo es que, Señor, tu palabra se ha mantenido hasta ahora, tus 27 libros. Dios eterno, además de haber visto cómo los eruditos clasificaron, cómo tuvieron reglas para identificar qué es palabra de Dios, qué no es palabra de Dios, y lo tenemos ahora. Hemos visto que esos mismos libros se autoproclaman como palabra tuya, Señor. Y Dios quita todo pensamiento equivocado en nuestra mente, donde se piense que no es palabra tuya o que no están los originales. Oh glorioso Señor,
Señor, renueva nuestro pensamiento, renueva nuestro entendimiento. Y Padre eterno, que tu Espíritu Santo nos ilumine cada vez más como ministros, como ministras del Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, cada día nos recuerde, que tu Espíritu Santo cada día, Señor, nos ayude a profundizarnos más en tu palabra. Padre, y a partir de hoy día, Señor, queremos volver una vez más a no solamente decirlo, sino a hacer que la regla de nuestra conducta y nuestra fe es tu palabra. ¿Por qué? Porque es palabra tuya. ¿Por qué? Porque ha sido inspirado por ti, Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque mucho es como mandamiento que tú has dejado para cada uno de nosotros. ¿Por qué, Señor? Porque tú nos has dejado esa palabra para conducirnos en este mundo y en esta vida. Así que, como ministros, ayúdanos a amar más tu palabra. Como ministros, ayúdanos a atesorar más tu palabra. Como ministros, ayúdanos a estudiar más profunda tu palabra, Señor. Y de esa manera vamos a salvarnos nosotros y a los que nos oyeren, dice tu palabra. Queremos, Señor, ser salvos, pero también queremos ayudar a los que nos oyen. Señor, haz que nuestras vidas, Señor, estén llenas de tu palabra, nutridas de tu palabra, y que pueda, Señor, fluir como ríos de agua viva en cualquier momento que tú, Señor, lo requieras de parte de nosotros. En el nombre de Jesús, oramos, Padre. Amén y amén. Pastor Lucho.